Porque bueno, finalmente Estados Unidos, como tanto se había venido anticipando, era un rumor a voces, otorgó a Chevron una autorización limitada para extraer petróleo en Venezuela, esto tras el acuerdo humanitario. Pasos importantes en la dirección correcta, eso lo dijo un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. La ruta política para llegar hasta allí la revisaremos con Gerardo Blay, con quien estaremos conversando a partir de las 7 de la mañana acá en el estudio. Pero ahora vamos a concentrarnos en lo económico, en lo petrolero, en lo financiero incluso, y repito, con Andrés Rojas Jiménez, periodista y editor de Petroguía. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Román, para ti, tus oyentes, tu equipo de producción. Andrés, para ir entendiendo esto paso a paso y en detalle, ¿a qué se refieren con limitada? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer Chevron a partir de este momento? Mira, sí, primero una precisión que veo que todavía en las informaciones internacionales. Esta licencia lo que no implica que Chevron vuelva al país. Ya Chevron estaba al país. Así es. Y desde el año 2019, cuando empiezan la política de sanciones, que en el caso petrolero prohibían toda exportación de petróleo y combustible desde Venezuela hacia Estados Unidos, Venezuela desapareció de los primeros. Recordemos que Venezuela llegó a ser incluso hasta segundo, el primer suplidor de petróleo de los Estados Unidos. Estaba como en cuarto. Ese espacio lo ocupó Rusia, lo ocupó Colombia, lo ocupó Ecuador. De hecho, no figuramos durante 4 años. Entonces, y a Chevron, junto con otras 4 empresas contratistas de servicios petroleros, Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes, y se me escapó ahorita el nombre de una cuarta, se les permitió estar en Venezuela, pagarle a sus empleados, cuidar sus activos, pero no le impedían cualquier nuevo negocio con PDVSA. Entonces, básicamente esa era la autorización que tenía Chevron. ¿Cuál es el cambio en el caso de Chevron con lo que se dio a conocer el sábado? Que ahora se le permite a Chevron poder exportar petróleo. Entonces, lo que Venezuela, después de casi 4 años, Venezuela va a volver a exportar petróleo, pero solo exclusivamente a Chevron, solamente hacia Estados Unidos, y Chevron no puede venderle ese petróleo a más nadie, es decir, es para su utilización. Entonces, ese es quizás el cambio. Es significativo, Román, porque de hecho fue el titular que nosotros le dimos en Petroguía. Después de 4 años, Venezuela vuelve a su principal mercado, como fue Estados Unidos, en este momento con un volumen bastante limitado, porque quien venía haciendo esa extracción en las 2 empresas mixtas, que son las que tienen el potencial de exportación, que son Petropiar y Petroboscan, están por el orden de los 60.000 barriles diarios. Se habla que podría llegar a 200.000 barriles, pero en todo caso se asume, de acuerdo a las consultas que nosotros hicimos, que a partir de diciembre comenzarían las primeras exportaciones de Venezuela nuevamente después de casi 4 años a los Estados Unidos. Ahora, Andrés, a comienzos de este año, el propio CEO de Chevron dijo que aún levantándose las sanciones, tomaría meses, incluso años, restaurar campos petroleros, que no habría un efecto instantáneo. Y debo preguntarte por el impacto inmediato o en el mediano plazo, porque entiendo que esta licencia es apenas a 6 meses. Podrá renovarse, pero es apenas a 6 meses, Andrés. Sí, es una licencia que tiene 2 particularidades, que por cierto lo tenían las anteriores también. Es decir, de hecho esto parecía, creo que lo hablamos muchas veces, yo te decía que esto era como el cuento del gallo pelón, no había el cambio, y lo que hacían era renovarle la licencia, incluso llegó a ser hasta con periodos de vigencia de 3 meses, de 4 meses. Después, cuando entró la administración Biden, por lo menos la extendieron 6 meses. Y aquí quisiera hacer una precisión, es que la licencia de las otras empresas contratistas de servicios petroleros, que también se esperaba un cambio porque trabajan con Chevron, Baker Hughes, Schlumberger, Weatherford y la cuarta, que no me acuerdo ahorita el nombre, trabajan con Chevron. Entonces ahí se estaba también esperando un cambio. Las ambas vencen el 23 de mayo de 2023. Eso quiere decir que este lapso tendrían que darse unos nuevos cambios desde el punto de vista político, como para que el gobierno americano decida ir flexibilizando aún más esas licencias. Las puede retroceder si no ve cambio, o ya ni sencillamente las puede levantar. Entonces ahí habría que esperar eso. Ahora, lo que dijo el CEO de Chevron era sobre todo por el tema de las
inversiones que se hablaban de los montos. Ahorita es un efecto limitado, de hecho el monto que se podría exportar sería bastante bajo si se compara con lo que llegó a exportar Venezuela antes del 2019, pero podría irse incrementando. Recordemos que esas dos empresas mixtas que te mencioné, Petropiar y Petrobocas, tienen una pequeña producción, sobre todo el caso de Petropiar, pero a partir de ahora, así como veíamos todos los meses reportes de envíos hacia Asia, principalmente a través de triangulaciones, utilizando cargueros, etcétera, empezaríamos a ver despachos pequeños en comparación con los que se envían a Asia, pero hacia los Estados Unidos. Claro, por cierto que ayer leía, varios expertos dicen que no creen que que esta licencia vaya a tener un impacto en los precios del crudo en el mundo, y habría sí que precisar, que insistir en ello, que cualquier ganancia que pueda tener Chevron es para pagar la deuda con la propia Chevron, no iría al gobierno, al Estado, entiendo. Aquí, fíjate que la licencia dice que no deben de darse pagos de regalías, impuestos o dividendos a PDVSA. Pero es que aquí hay una particularidad, es que el pago de las regalías nunca lo ha hecho la empresa socia, en ningún caso. Siempre lo ha hecho PDVSA directamente al gobierno, a la tesorería, y se genera una cuenta por cobrar de PDVSA con la empresa mixta. Y entonces aquí, digamos, podría ocurrir una triangulación. Entonces, ese aspecto que siempre se ha aclarado es por si hubiese algún tipo de, digamos, siempre se habló también que el control accionario lo asumiera Chevron. En este caso no hay ningún cambio de eso, es decir, PDVSA sigue teniendo la mayoría accionaria y los pagos todos, es decir, se van a generar unos pagos, pero siempre va a ser de PDVSA con la empresa mixta, no directamente con Chevron. Hay parte, recordemos que a Chevron también se le había autorizado, porque el ejecutivo de Chevron aquí en el país, Javier La Rosa, no podía ni siquiera tomarse una foto con la gente de PDVSA, no podía reunirse, no se lo podía ver. Uno de los cambios que se dieron hace unos 6 meses era la posibilidad de negociaciones, ya se han dado, por eso la insistencia de muchas de las personas vinculadas con el tema político, que se han dado una serie de negociaciones, entre ellas la que directamente tenía Chevron con PDVSA, donde justamente estaban cómo aclarar esos temas de los pagos, cómo queda el tema de la deuda. Ese es un aspecto que obviamente no lo dice la licencia, pero siempre se ha hablado de que un porcentaje del volumen que se exporte hacia los Estados Unidos sea para reducir el peso que tiene la deuda entre Chevron y Venezuela. Chevron y PDVSA, perdón. Claro, Andrés, para terminar, no hablemos del acuerdo general entre gobierno y oposición de la plataforma unitaria, hablemos de esta decisión, de esta licencia que otorga el gobierno de los Estados Unidos a Chevron. ¿Es una buena noticia para los venezolanos? ¿Es una buena noticia para el Estado? ¿Es una buena noticia para el gobierno? ¿Es una buena noticia para los ciudadanos? Mira, para mí sí, Román, primero porque es ocupar un espacio que nos los habían quitado, lo tenía Colombia. Fíjate que ahorita se presenta la paradoja que Chevron va a recibir petróleo venezolano y Citgo está recibiendo principalmente crudo colombiano. Entonces creo que al final ese espacio, es decir, indiscutiblemente esto tiene unas consideraciones políticas que tú lo vas a abordar con Gerardo, pero desde el punto de vista de lo que es la industria, de los trabajadores que están en ella, de este país que aún con las sanciones, con el tema de todas las restricciones, este país sigue siendo petrolero, sigue dependiendo del petróleo y buena parte de sus ingresos están marcados por el petróleo, y quienes aquí estamos, pues, y eso tiene su impacto no solamente para efectos del gobierno, de la administración de Maduro, sino que tiene todo su impacto en toda la economía, y eso sobre todo en las zonas petroleras que están muy deprimidas, tanto en el estado Monagas como en el estado Zulia, tienen un impacto realmente sustancial. Algunos lo veían, algunos analistas económicos sobre todo, veían esta decisión que ya se toma el fin de semana como un switch, que muchas cosas pueden cambiar. ¿Coincides? Sí, yo sí creo que es un cambio. Es decir, ya el hecho que el petróleo venezolano vuelva a entrar al mercado, a su mercado natural, es el cambio más importante, y eso aún con pequeños volúmenes. O sea, yo estaba revisando anoche y eso está transparente para cualquier persona que lo quiera ver en el Departamento de Energía de los Estados Unidos. En este momento, por ejemplo, los 6 suplidores más importantes, apartando Canadá y México, está Arabia Saudita, está Irak, y entonces aparecen Colombia, Ecuador y Guyana. Ese rol que están teniendo Colombia, Ecuador y Guyana, y esa posición era una posición que tradicionalmente Venezuela estaba muy por encima de eso. Entonces, bueno, ante la
ausencia de Venezuela, creo que Venezuela va a empezar a figurar, no en las posiciones que tuvo, sin lugar a dudas, Claro. va a costar mucho llegar a esas posiciones, pero por lo menos va a aparecer nuevamente. Y bueno, ahora viene un punto fundamental desde el punto de vista petrolero en el tema de la negociación, y es el tema Citgo, que es un punto medular. Claro, y detalle será siempre la administración de esos recursos. Eso es otra cosa. Absolutamente. Sí, eso es otra cosa. Andrés, gracias por este tiempo. Gracias a ti, Román. Andrés Rojas Jiménez es periodista, editor de Petroguía. Son las 6:53 minutos. Miren, por razones de tiempo no nos va a dar chance de revisar el panorama internacional, al menos no en esta hora. En la próxima parte vamos a estar conversando con Gerardo